Buenos días, hermano. Esta quien les habla es Madeline Rodríguez y me acompaña mi esposo Lester Sánchez. Somos miembros activos del Ministerio Radial Católico de Evangelización, Oración y Testimonio de Vida. Haz de mí un hombre nuevo. Y en esta mañana queremos compartir con ustedes y a la vez reflexionar junto a ustedes el significado del Jueves Santo. El Jueves Santo se conoce como la festividad cristiana que celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución en dicha cena de la Eucaristía y del orden sacerdotal, así como el lavatorio de pies. Con el Jueves Santo acabamos la Cuaresma y se inicia el Triduo Pascual, es decir, el periodo en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se extiende del Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria. Dos eventos de singular importancia tienen lugar este día según la Biblia. La última cena, donde se instituye la Eucaristía y el sacerdocio, y el lavatorio de pies, como dijimos al principio. Este día también se recuerda la agonía y oración de Jesús en Getsemaní, en el Jardín de los Olivos, la traición de Judas y el arresto de Jesús. Vamos a estar comentando 4 aspectos fundamentales de este día, que son la última cena con la institución del sacerdocio y la Eucaristía, el lavatorio de pies y la traición de Judas. Comenzamos con la Eucaristía. San Pablo le recuerda a todas las comunidades cristianas lo que él mismo recibió, que aquella memorable noche la entrega de Cristo llegó a hacerse sacramento permanente, en un pan y en un vino que convierte en alimento su cuerpo y sangre para todos los que quieren recordarle y esperar su venida al final de los tiempos. De esta forma queda instituida la Eucaristía. La Santa Misa es entonces la celebración del Señor, en la cual Jesús, un día como hoy, Jueves Santo, la víspera de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Y vamos al capítulo 26, versículo 28 del Evangelio según San Mateo. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió, dándoselo a sus discípulos. Dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No obstante, en el capítulo 6 de San Juan hay sobre 40 versículos donde se nos habla de la presencia real de Jesús, del Señor, en la Eucaristía. Esto ha traído controversia a través de los tiempos, inclusive ha habido herejías sobre este asunto en los primeros siglos, y todavía, lamentablemente, miembros de nuestra misma Iglesia Católica no creen que el milagro de la transustanciación se da en la Eucaristía. Pues en ese capítulo 6, de los 40, como les mencioné, hay 40 versículos que hablan de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero sin embargo, hasta el versículo 53, el Señor utiliza una palabra que, cuando se transcribió la Biblia, ¿verdad?, la palabra que se utilizó para transcribirla de su lenguaje original al griego fue hófage, que significa comer, pero es comer normalmente, el verbo comer. Pero sin embargo, en el versículo 54 intensifica ese verbo y lo cambia por la palabra hotrodon, que significa ruir, masticar. En Juan capítulo 6 del 51 al 54 podemos ver cómo hace la transición de una a otra, si estuviéramos leyéndolo obviamente en el lenguaje griego. Entonces, si era algo simbólico, ¿por qué el escándalo que sobre 10,000 personas que lo acompañaban en ese discurso y solo se quedó con los 12? Estos hermanos no dudaron que les quiso decir, ¿qué fue lo que les quiso decir Jesús con esto de hófage y de hotrodon? Sin embargo, 2000 años después, nosotros, los supuestos intelectuales, y peor aún, gente de fe, dudan lo que otros, sin aparente cultura ni sabiduría, jamás dudaron de la expresión de Jesús
y su significado real. Pasamos ahora al sacerdocio, que lo va a trabajar mi esposa Madrid. Pues como dijo bien mi esposo Lester, este Jueves Santo se termina la Cuaresma y damos inicio al Triduo Pascual. En el laboratorio, en el sacerdocio, quiero destacar un poquito antes del sacerdocio el lavatorio de pies, porque es un detalle bien diferente que tiene la misa de la Cena del Señor comparado con otras misas. Y es que en la misa de la Cena del Señor se lavan los pies a los apóstoles. Entiéndase, en aquel momento se dice discípulos. Esto representa, se puede representar actualmente, lo vemos en nuestras parroquias, pues pueden ser niños, pueden ser ancianos o hombres de la comunidad. Siempre van a ser 12. Ellos representan los pobres. Con esta acción de lavatorio de pies se resalta la importancia de cuán grande debe ser el servicio al prójimo. Aquí nos ofrece un testimonio de la vocación al servicio del mundo y de la iglesia. Esta última cena es la Santa Misa. Aquí Jesús nos deja claro cuán grande es su amor a través de su entrega en el servicio a los demás. Y al momento que anticipa su muerte, deja ver claro que lo hace voluntariamente y por amor a nosotros y al Padre. Correcto. Pero un dato importante que debemos resaltar y meditar es la actitud de Jesús antes de comenzar la cena con sus discípulos, entiéndase los apóstoles. Y esto lo vemos en Juan 13, 3 al 5, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí vemos cuán grande es la humildad de Jesús y sobre todo su entrega al servicio de los demás sin importar quiénes sean. Se olvida del poder que Dios que tiene y que es Dios y se pone al servicio del hombre. Si vemos bien, no lava las manos, ni lava la cabeza, ni lava cualquier otra parte del torso de humanos. No, Jesús baja a los pies de sus discípulos, la parte del cuerpo que está en la tierra, en el suelo, en lo que nos sostiene, nos ocultan unos calzados, y en la parte del cuerpo que casi todo ser humano rechaza tocar de otro. Jesús, en actitud de humildad y sin reproches, lavó los pies de todos. Y no solo que los lavó, bajó hasta el suelo, se inclinó hasta sus pies y lavó todos los pies y los secó con la toalla que le ceñía en su cintura, en su cuerpo. No echó a un lado la toalla, ni tan siquiera la puso en el piso, en el suelo, sino ceñida así. Él secaba los pies de ellos mientras le lavaba los pies. Esto es como, yo lo veo como una representación de que estoy dando lo que es mío y lo que está formando parte de mí para ponerlo al servicio de los demás. El adentrarnos a esta vivencia de Jesús, experimentamos un asombro, al igual que lo experimentaron en ese momento los apóstoles, en especial Pedro, que todos conocemos, ¿verdad? Que Pedro lo negó 3 veces. Y precisamente en esta última cena Jesús anticipa también que Pedro le negará 3 veces. Todos quedaron sorprendidos al ver cómo Cristo, que tiene todo el poder y que es Dios, se pone al servicio del hombre. Un Dios que lava los pies a su criatura. La realidad es que Dios mismo quiere recordarnos que la grandeza de todo cuanto existe no reside en el poder y en el juzgar a otros, sino en la capacidad de servir, y según nos damos al servicio de los demás, sin importar quiénes sean
y que nos hayan hecho, obtenemos la gloria de Dios. Así nos revela la Sagrada Escritura en Marcos 10, 43-45, y dice así: el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Con esto queda muy clara la misión de la iglesia en el mundo, que es servir. Dios nos invita a servir sin importar cargos de poder ni estatus sociales. La iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, está al servicio de la humanidad. Por tanto, todos aquellos que formamos la iglesia estamos llamados a servir a los que nos rodean. El amor que Dios nos manifiesta debe convertirse en servicio que dé testimonio de su presencia entre nosotros. Aquí podemos apreciar el mandamiento del amor al prójimo como uno mismo y amar a Dios como Él nos ha amado, ¿verdad? Y sobre todas las cosas. Lo vemos en Juan 15, 12. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Palabra de Dios. Ese amor que nos invita y enseña Jesús es el amor benévolo, sin resentimientos ni interés. Es el amor a cambio de nada. Es el amor de despojarnos del todo, de gastarnos por amor al Padre. Es amar según la voluntad del Padre. En Juan 13:15 nos relata: porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra de Dios. Jesús desde las entrañas ya sabía lo que le estaba destinado, y todo lo que hizo fue basado en la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre, se entregó como cordero para que su pueblo volviera al camino de la verdad de Dios, que conociéramos a su Padre a través de él. De su ejemplo de vida, de su ejemplo de humildad, entrega y servicio. Precisamente de esa entrega y servicio que Jesús demuestra con su ejemplo, nos hace ver claramente cómo instituye el sacramento de la orden sacerdotal, el sacerdocio. Cristo se pone al servicio del Padre para salvar al hombre, ofreciendo su propia vida como rescate, lo que significa que esa era su misión. Jesús es ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Cuando Jesús le dice a los apóstoles o sus discípulos: también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros, marca claramente a sus discípulos su propia misión, especialmente el de consagrar el pan y el vino en su cuerpo y sangre para remisión de los pecados, al decir: hacer esto en memoria mía. Es en este momento que Cristo designa a este grupo de apóstoles, entiéndase sus discípulos, como sacerdotes. Cada uno de estos hombres, a partir de ese momento, se hacen copartícipe de la misión de Cristo: salvar al hombre por medio de la entrega total al servicio de Dios. Este es otro de los grandes dones que en el primer Jueves Santo Dios hace a la humanidad. Cristo desde entonces ha escogido y preparado a una serie de hombres para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, se pongan al servicio de Dios para salvar a la humanidad, impartiendo los sacramentos instituidos por Dios, en especial la Eucaristía, y guíen con la vivencia de su sacerdocio al pueblo de Dios por el camino de la salvación. Recordemos claramente que sin sacerdote no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no hay sacerdote. Ahora bien, remontándonos a la actualidad de los tiempos, como estamos viviendo, si ha sido conforme a la voluntad de Dios
y en amor y servicio al prójimo, como así lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, o si solamente hemos estado viviendo a la voluntad propia y servicio de uno mismo. Si hacemos una retrospección de nuestras vidas, podemos ver claramente que el egoísmo ha formado parte esencial y existencial en nuestras vidas. Se nos ha olvidado las enseñanzas de Jesús y de su entrega voluntaria a morir por cada uno de nosotros. Hoy nuestro Puerto Rico, así como también el mundo entero, vivimos un aislamiento en la que estamos sometidos a la obediencia. Y por primera vez vivimos una Semana Santa en el encierro de nuestros hogares, junto a los nuestros seres amados, nuestra familia, donde nos vemos obligados a ser obedientes, a vivir la pasión y muerte de Cristo en nuestro núcleo familiar, en nuestro hogar con la familia que forma parte esencial del plan de Dios, donde se está llamado a servir y amar. Esa es la voluntad del Padre en este momento. Es el momento de obtener la actitud de discípulos y ponernos en la posición de los apóstoles, de los que recibieron la bendición del Padre y vivieron las enseñanzas del Hijo según su ejemplo de obediencia al Padre. Esta experiencia por la que estamos viviendo nos marca el camino hacia Dios. Dios quiere que cambiemos nuestra dirección de vida, nuestro proceder. Quiere que internalicemos en la vida de Jesús y en su pasión y muerte. Esta experiencia del COVID-19 nos enseña que no somos eternos, que no importa en qué parte del mundo estemos, todos somos afectados por el mismo factor, un virus mortal. Pero el peor virus de nuestros tiempos es la ausencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Preparemos nuestro corazón para acompañar a Jesús en su pasión y muerte con un corazón contrito y humillado. Acerquémonos a los pies de la cruz y digamos a Jesús: queremos ser tu cirineo y que tú seas el nuestro. Llévanos al Padre y enséñanos a amar como tú nos amas y enséñanos a ser testimonio de vida. Que seamos lámparas para otros. Que al momento de salir de este encierro podamos ser hombres y mujeres renovadas en el Espíritu. Que vivamos en la paz de Jesús y en la voluntad del Padre. Ofrezcamos al Señor nuestro corazón para que lo transforme y lo haga nuevo. Pidamos al Señor por los hermanos que han fallecido a causa de este virus, para que Dios les otorgue su misericordia y por el consuelo de sus familiares. Como muy bien ha explicado mi esposa en los temas del sacerdocio y lavatorio de pies, y ya habiendo explicado la Santa Eucaristía, estos son los temas principales que se hablan el Jueves Santo, ¿verdad? Pero yo no quería terminar sin hablar sobre la traición de Judas. El padre Miguel Trinidad nos hablaba ayer en las primicias, el lunes, nos hablaba sobre ese personaje histórico que fue Judas, ¿verdad? Y hay veces que nosotros somos muy fáciles para criticar a otro y no nos estamos viendo nuestra actuación. Y hay veces creemos que no somos Judas modernos. Y sin embargo, mire esto. En la noche que nos relata el capítulo 26 de los versículos 47 en adelante, que es donde se nos habla, capítulo 26 de Mateo, los versículos 47 en adelante se nos habla de la traición de Judas. Aunque no podemos estar absolutamente seguros de por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas podrían darnos un pie por qué fue que lo hizo. Primero, podremos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, en Juan 6:64, la evidencia en la Escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios. Y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. O tal vez el término Mesías como Judas entendía. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo en muchas maneras, Judas nunca utilizó este título para Jesús. Y en cambio lo llamaba Rabí, a quien reconocía solamente como un maestro. Mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad, Juan 6:68, Juan 11:16, Judas jamás lo hizo y más bien parece haber permanecido siempre al margen,
de acuerdo a la narración bíblica. Esta falta de fe en Jesús es la base para todas las otras consideraciones descritas a continuación. Lo mismo puede decirse de nosotros. Si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado, entonces estaremos sujetos a otros numerosos problemas que se derivan de una visión equivocada de Dios. Reflexionemos, ¿somos nosotros como Judas? ¿Creemos en Jesús como solo un profeta más? Un maestro con grandes enseñanzas, pero no le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y si creemos que es nuestro Señor, nuestras acciones lo muestran como tal. No es igual, hermano, creer en Dios que creerle a Dios. Segundo, Judas no solo no tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poco o ninguna relación personal con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos mencionan a los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, con pequeñas variaciones. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan siempre son los primeros en la lista, lo cual es consistente con su relación con Jesús. Judas siempre es mencionado al final de la lista, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo. Adicionalmente, al examinar los evangelios, vemos que el único diálogo documentado entre los dos, o sea, entre Judas y Jesús, menciona a Judas siendo reprendido por Jesús después de su reacción motivada por la avaricia hacia María. Cuando Judas niega hacia María, Juan 12, 1 al 8. Cuando Judas niega su traición, en Mateo 26, 25, y la traición misma en Lucas 22, 48. Cabe preguntarnos, ¿cuál es nuestra relación actual con Jesús? Somos los que no atendemos su llamado, pero sí atendemos el llamado que nos hace el mundo. Somos los primeros en las filas de las actividades del mundo, pero los últimos en la fila del Señor. Vemos a Jesús como un ser lejano, difícil de alcanzar, difícil de emular y ajeno a nuestras necesidades, en vez de todo lo contrario. En este periodo de cuarentena que estamos teniendo, podemos muy bien sacar un rato para analizar la relación que llevamos con Jesús, si es que llevamos alguna. Adicionalmente a los primeros dos puntos, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de su asociación con él, como el nuevo poder político reinante. Nada muy diferente a lo que vemos ahora con nuestros políticos y la gente que se les pega al lado. Sin duda él esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucediera. Para cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que estaba esperando. Estamos metidos de cabeza, analicemos, estamos metidos de cabeza en las cosas del Señor para obtener prestigio y títulos personales que no merecemos. ¿Es eso lo que nos mueve a estar con Él? Queremos ser reconocidos como pastores, predicadores, evangelistas, profetas y podríamos decir que hasta diáconos y sacerdotes para nuestro único y personal beneficio, como si nosotros fuéramos los importantes y no Él. Creemos en Él porque lo vemos como un simple amuleto, pero no le creemos a Él haciendo su voluntad. Vamos a misa por el cumplimiento, entre comillas, del precepto, y no porque debemos adorarlo en el único culto verdadero que existe, la Santa Misa. Si estamos en alguna de estas categorías, somos Judas modernos, pero peores que el Judas histórico, porque nosotros conocemos al Cristo que Judas nunca se dio la oportunidad de conocer.
Así que, hermanos, les invitamos junto a su familia en su hogar, en su aposento. Comencemos a acompañar a Jesús en su pasión y muerte, en este caminar. Como muy bien Jesús en esa última cena también anticipó la cruz, anticipó su pasión y muerte. Pues tomemos nuestra cruz, nuestra propia cruz, abracemos la cruz y comencemos a caminar con Jesús hacia el Calvario, nuestro Calvario. Reflexionemos cada momento de esta pasión y muerte para hacer una introspección de nosotros mismos, hacer una retrospección de nuestra vida, a profundizar qué cosas debo cambiar. Estas cosas que están pasando ahora mismo en el mundo es que Dios ha tomado su obra, la está comenzando a hacer porque nos está redirigiendo, nos está enfocando. Vivimos de una manera desenfocada donde nuestra mirada la quitamos del Señor y la hemos puesto en las cosas terrenales. Vivimos en el egoísmo, en la vanagloria. Y todo esto, vida de pecado, el pecado primordial para efectos del maligno es la soberbia. Y tenemos que volver al camino de la vida, al camino que nos muestra Jesús, que es el camino de la verdad y la vida, el camino de la salvación. Pero tenemos que amar la cruz, tenemos que tomar nuestras cruces y empezarla a amar y abrazarnos a ella como lo hizo Jesús. Jesús, con el madero pesado, estaba abrazando cada una de nuestras cruces y por voluntad propia de él prefirió morir en ese madero, pero con los brazos abiertos, donde nos dice a todos nosotros como pueblo que nos ama, que nos abraza y espera por nosotros. Así que, hermanos, pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, que en el momento que podamos salir de este aislamiento, de este encierro que estamos todos viviendo, donde tenemos nuestra primera Semana Santa en un encierro, en un aislamiento, que podamos salir por esas puertas como hombres y mujeres nuevas, con corazones transformados para el servicio, la entrega, el sacrificio y la caridad. Que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos enseñó, y no solamente eso, lo primordial, dirigir nuestras vidas según la voluntad del Padre y no la voluntad de nosotros mismos. Pidamos al Señor que se compadezca y le dé misericordia a estos que han fallecido por el COVID-19 y que les dé mucho consuelo a los familiares de ellos. Y a todas nuestras familias que nos dé la paz y el bien, y especialmente la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengan un bonito Jueves Santo y comencemos con una pasión y muerte de Jesús viviéndola en nuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga.